Buenos días, vamos a empezar la clase. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, ven en nuestro corazón y en nuestra alma para llevarnos a la verdad plena. Nuestra Señora de Guadalupe, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos estado viendo? ¿Sobre la clase? ¿Sobre las ideas de algún autor o algo así? Ok, sepan que siempre pueden hacer sus preguntas y que trataremos de responderlas, que en el proceso de aprendizaje preguntar también es muy importante. Entonces, vamos a ver un poquito más de Heráclito, que es importante por la noción de logos. Entonces, Yo solo tengo una pregunta. sí, Daniel, dime. Buenos Cuando días. usted responde en el tema en el foro de conversación, cuando usted manda un correo con un comentario o algo así, eso no se puede contestar, ¿verdad? Sí, sí se puede contestar, le vuelves a poner responder. Sí, Abajito, pero te eso es lo que tienes no que, sé. cierto, no puedes responder directamente por el correo electrónico. Creo que cuando cualquiera de nosotros escribe en el foro, recibimos un correo en el email, un correo electrónico que dice Seminario de Investigación Filosófica y creo que aparece nuestro nombre también. Y si entramos dentro de ese correo electrónico y ponemos la flechita de responder del correo electrónico, nos marca error cuando lo mandamos, cuando lo enviamos. Sin embargo, lo que sí puedes hacer es eh, copiar simplemente mi email en el destinatario, ¿ok? Esa es una opción y entonces me contestas por medio de correo electrónico, pero quizá la mejor opción es volver a entrar dentro del foro y cuando tú abres el foro y abres eh, tu texto, lo que tú respondiste y después mi respuesta, aparece abajo de mi respuesta otra vez varios cuadritos y uno de los cuadritos, creo que es el último a la derecha, dice responder. Hay uno que dice editar, hay otro que dice, no me acuerdo muy bien cuáles son los demás, pero hay como 4 o 5. Y el último a la derecha es responder. Entonces pones responder y ahí puedes seguir respondiendo en el diálogo del foro. Buena pregunta, Daniel, porque así lo hacemos más personalizado nuestro diálogo y también como más flexible. Muy bien, hecho. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo, pero es del contenido de la clase, no sé si sea en este momento Sí, Gustavo, claro. sí. Yo solo me quedé con, bueno, estuve tomando apuntes la vez pasada sobre Heráclito y habíamos dicho que la G era Logos, ¿no? Sí, sí Buena es. pregunta, fíjate, muy buena pregunta. Pero, Eh, ajá, sí, sí, sígueme diciendo. sí. Pero me gustaría, no sé cómo concretarlo, porque aquí también en los videos apunté que decía que se interesó en el cambio y dice, lo único que hay es el devenir, la realidad profunda de todo es el cambio, ¿no? Pero entonces más adelante habíamos dicho que el logo es la razón originaria de todo lo que existe. Solo me gustaría como concretarlo, ¿no? Eh, Como, cómo definir el AG para Heráclito. perfecto, Cómo entre el logos y el devenir. perfecto, muy bien. Entonces, em, el Heráclito es un filósofo un poco difícil, ¿ok? Y también por varias razones. Eh, y
Una de ellas es que no tenemos todos sus escritos y que solamente tenemos fragmentos. Y la otra es por que no alcanzamos a vislumbrar claramente si la lucha de los contrarios está por encima o por debajo del logos. ¿Ah? Y eso cuesta trabajo en el pensamiento de Heráclito determinarlo y conocerlo. Entonces ahí simplemente lo que sí puedes decir es que hay varios elementos dentro de su filosofía, pero que por falta de documentación no podemos ordenar perfectamente el, eh, el lugar que ocupa la lucha de los contrarios frente al principio que él denominaría logos, que él denomina logos y que compara un fuego. Entonces, sí es cierto que el arjé es el logos, ¿ok? Eso es muy importante. Sin embargo, ese logos que es como una razón originaria o una cierta verdad, queda un poco, de manera un poco extraña, comprometida porque de cierta manera la lucha de los contrarios es el logos también. Es decir, que para tú poder entender las cosas necesitas entenderlas poniéndolas en contraste con su opuesto. Y no solamente en el entendimiento, sino en la razón de todo el mundo. Es decir, que yo para poder saber que esto es caliente y que lo caliente es esto, ¿ok? Necesito conocer lo frío y necesito que el frío exista para que lo caliente pueda ser definido como opuesto del frío. Y el logos es tanto lo que mantiene en equilibrio esa oposición para poder definir y encontrar lo que cada uno de los opuestos significa, como la lucha misma de los opuestos que te permiten encontrar que la razón común entre lo frío y el caliente tiene que ver con la temperatura. Entonces queda problemático en Heráclito. Estamos apenas al principio de la filosofía y queda todavía muy problemática esa definición de un solo principio. Eh, y de cómo ese principio en particular en Heráclito es dinámico. Eso es lo que nos cuesta mucho trabajo, porque así como para los otros personajes de la escuela de Mileto, excepto Anaximandro quizá, pero tanto tales como, perdón, Anaxímenes, pero tanto tales como Anaximandro, sí están tratando de buscar en el principio una estabilidad, algo que permanece. En cambio, Anaxímenes va a utilizar el aire justamente porque le permite, por medio de la condensación y de la rarefacción del aire, explicar el cambio. Entonces, por el aire, por ser el más cambiante de los elementos, es elegido por él como el principio. Acontece un poquito lo mismo con Heráclito. Todo fluye, todo es, todo está sujeto a la ley de la oposición y de los contrarios. Y en esa ley de oposición y de los contrarios es de cierta manera el logos, de cierta manera, pero de otra manera el logos también te da cierta estabilidad al conocer el tema sobre el cual tratan los opuestos. Entonces, esa es la dificultad, ¿verdad? Esa es la dificultad y necesita mayor reflexión y una solución que vendrá un poco más adelante. ¿Ok? Pero muy buena pregunta. Y es más, vamos a seguir profundizando sobre la noción de logos en Heráclito en esta clase de hoy. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy también va a responder a tu pregunta, Gustavo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Y estamos entonces en la unidad 2. En Heráclito, voy a subir un poquito más. ¿Ya? Vimos este video sobre Heráclito.
Y Pedro ya nos presentó los fragmentos y también el pensamiento, algo del pensamiento de Heráclito. Y vamos a ver ahora, entonces, vamos a hacer esta lectura del otro libro de texto de Chávez Calderón, donde vamos a leer algunos de los fragmentos de Heráclito, otros, ¿verdad? Creo que son distintos, quizá algunos se repita, pero de lo que percibo y de lo que leí, creo que son diferentes. Entonces aquí tenemos los fragmentos de Heráclito. Ya dice Heráclito fragmentos al final, pero me quiero ir desde el principio para leerlos. Entonces, vamos a leerlos uno tras otro. Si cada uno puede ir leyendo uno de los números, ¿verdad? Los números ahí son el número de los fragmentos, 1, 2, luego 20, 22, etcétera. Son los números de los fragmentos. No es que estén ordenados todos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sí están ordenados en orden creciente, pero el número no hace referencia a la cita de este libro, sino al número de los fragmentos en la fuente del cual son tomados. Entonces, nos vamos uno por uno, los que estamos aquí presentes, y vamos leyendo un fragmento después del otro. ¿Quién empieza? Yo empiezo. Adelante. Sabio es escuchar, no a mí, sino a mi logos, y confesar que todas las cosas son una. ¿Continúo? No, el siguiente. Yo lo leo. 2. Aunque este logos sea siempre verdadero, los hombres son incapaces de comprenderlo antes de oírlo y después de haberlo oído. Pues, aunque todo sucede de acuerdo con el logos, parece que si los hombres no se dieran cuenta de ello. Perfecto, muy bien. Este mundo, que es el mismo para todos, no ha sido hecho ni por los dioses ni por los hombres, pues fue siempre, es ahora y será siempre un fuego eternamente vivo, que se enciende según medidas y se apaga según medidas. Yo. Todas las cosas son transformaciones del fuego y el fuego transformación de todas las cosas, como el oro de las mercancías y las mercancías del oro. No podrás marcar dos veces el mismo río, pues nuevas aguas corren siempre tras las aguas. La guerra es el padre y el rey de todas las cosas. A unos los ha hecho dioses y a otros hombres, a unos esclavos y a otros libres. Los hombres no saben cómo lo que varía coincide consigo mismo, pues hay una armonía de tensiones opuestas como las del arco y la lira. Lo opuesto es lo que nos conviene. Debemos saber que la guerra es común a todos, que la lucha es justicia y que todas las cosas nacen y mueren por la lucha. Bien. Entonces, como pueden ver, no es un autor fácil, ¿de acuerdo? No es un autor fácil y siempre hay una parte que queda como un poco indeterminada cuando él hace algún comentario, ¿verdad? Siempre hay una parte que despierta la inteligencia ciertamente, pero que la despierta con una interpretación propia en donde él no guía mucho, ¿verdad? Entonces, hay varias nociones interesantes. Vamos uno por uno en estos comentarios. Sabio es escuchar no a mí, sino a mi logos y confesar que todas las cosas son una. Entonces, fíjense, aquí otra vez el problema de la multiplicidad y de la unidad que siempre ha sido un problema en la filosofía griega. Multiplicidad y unidad, cómo se combinan. ¿Ok? Entonces, el logos es un principio de unidad. Eso sí sabemos. ¿Ok? Entonces, para responder así a la pregunta de Gustavo, que finalmente creo que es la pregunta de todos nosotros, bueno, ¿qué realmente es el arjé en Heráclito? Bueno,
podemos decir sí, es el logos, ¿ok? Y entonces, ese logos es unidad, ¿verdad? Como unidad de todo lo que es, unidad de todas las cosas, ¿ok? Es uno, ya es algo interesante, ¿verdad? Dos, aunque este logos, entonces hay otra cosa también, es que aquí está utilizando mi logos, ¿verdad? Es decir que em, cada uno de nosotros tenemos ese principio, ¿ok? Y de cierta manera aquí logos se refiere a mi pensamiento, a lo que pienso, ¿ok? A mi logos, a mi razón. A mis conceptos, ¿ok? Dos, aunque este logo sea siempre verdadero, entonces hay un vínculo muy fuerte entre logos y verdad en Heráclito. Prácticamente son sinónimos, ¿ok? Aunque este logo sea siempre verdadero, los hombres son incapaces de comprenderlo antes de oírlo y después de haberlo oído, pues aunque todo sucede de acuerdo con el logos, parece como si los hombres no se dieran cuenta de ello. Entonces, el logos es cierto que es mío, es mi pensamiento, mi razón, tengo acceso a él, pero al mismo tiempo está por encima de mí. ¿Ok? Entonces, en realidad nos acontece un poco con la verdad eso. ¿Eh? No es que yo posea la verdad, es que la verdad me posee. ¿De acuerdo? Es un poco este tipo de razonamiento. Es decir, que las cosas van a acontecer, eh, las comprendas o no. No porque no comprendes ciertas cosas, esas cosas no tienen un sentido. Tienen un sentido de acuerdo al logos. ¿Ok? Esto es interesantísimo, la verdad. Es muy interesante, es decir, cómo la realidad rectifica nuestro pensamiento. ¿Eh? Por ejemplo, aunque no entiendas muy bien qué es lo que está pasando hoy en día con lo de la pandemia y no puedas encontrar el sentido profundo y la razón profunda de lo que nos está aconteciendo ahorita, tanto que hasta estamos teniendo esta clase por Zoom, por videoconferencia y no presencial, aunque no lo comprendas, debe haber una razón por la cual esto está aconteciendo de acuerdo con el logos. ¿Ok? Y es una razón verdadera. Y yo puedo irme aproximando, ¿verdad? Puedo tener mis propias teorías, mis propias percepciones, tratar de descubrir eso. Pero hay un propósito. ¿Ok? Después, el siguiente, déjenme volver a leer este. Aunque este logo sea siempre verdadero, los hombres son incapaces de comprenderlo antes de oírlo y después de haberlo oído. Pues, aunque todo sucede de acuerdo con el logos, parece como si los hombres no se dieran cuenta de ello. Eso también es un poquito la posición de él como filósofo, pero el filósofo sí, ¿de acuerdo? El filósofo es el que estudia el logos, el que lo conoce, pero el resto de los mortales, pues la verdad le queda muy lejos este tipo de conocimiento. También existe eso en este fragmento. Siguiente. Este mundo, que es lo mismo para todos, no ha sido hecho ni por los dioses ni por los hombres, pues fue siempre, es ahora y será siempre un fuego eternamente vivo que se enciende según medidas y se apaga según medidas. Entonces, fíjense en esta noción de fuego. Primero, la noción de eternidad. ¿Ok? El mundo es desde siempre y será para siempre. ¿Ok? Y es principalmente material, por eso utiliza la noción de fuego. ¿Ok? Pero tiene una cierta razón de ser. ¿Ok? Sin embargo, es dinámico, eternamente vivo, es decir, dinámico. ¿Ok? Y ese dinamismo es conforme a una cierta medida, a una cierta proporción,
a una cierta ley. Medidas aquí es logos, ¿verdad? Que se enciende según logos y se apaga según logos. Entonces, fíjense de lo complicado que se vuelve este texto cuando tratamos de reducir todo a un solo principio o una definición única sobre lo que logos es en Heráclito. Diríamos, este mundo, que es el mismo para todos, no ha sido hecho ni por los dioses ni por los hombres, pues fue siempre, y ahora es ahora y será siempre un logos eternamente vivo que se enciende según el logos y se apaga según el logos. Eso es lo que lo hace complicado. Entonces, por eso es interesante el siguiente, el 22. Todas las cosas son transformaciones del fuego, y el fuego transformación de todas las cosas, como el oro de las mercancías y las mercancías del oro. ¿Cuál es la dificultad? Es esta. Todas las cosas son logos del logos, y el logos de todas las cosas, ¿verdad? Ese es el problema. El logos es tanto la transformación como el fuego. Es tanto el dinamismo dinámico de las transformaciones como la razón misma que descubro en las transformaciones que dan razón de la transformación. Pero muchas veces la transformación es razón suficiente para explicar al mundo. ¿Ve? Esa es la dificultad. ¿Ok? Usted decía... Sí, te escucho. Puedes volver a decir tu pregunta. Sí. Y aquí se fundamenta lo que usted decía, que el devenir también es logos. Exacto. Ese es el problema, ¿ves? Ese es el problema. Pero no es un problema extremadamente grave en el sentido de que de cierta manera la razón también es discurso, y al ser discurso también es movimiento. ¿De acuerdo? Pero dentro de las operaciones del entendimiento, cuando yo conozco algo, la captación es la que no es movimiento, y el juicio tampoco. Y entonces el movimiento discursivo está finalizado por el juicio en donde aparece la verdad. Todas estas distinciones entre captación, juicio y discurso, también el hecho de que la verdad se da principalmente en el juicio y no en el discurso ni en la captación, en donde sí hay cierta verdad pero no está propiamente dicho presente ahí, entonces eso falta, ¿ok? Eso va a venir con Aristóteles y con Platón, pero por lo pronto todavía falta hacer aún algunas distinciones. Sin embargo, toca ya cosas muy importantes, ¿verdad? Que van a influenciar el resto. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan sobre estos 4 primeros fragmentos? Ok, muy bien. Sabio es escuchar no a mí, sino a mi logos. Por ejemplo, también la importancia de escucharme cuando tengo razón. O sea, cuando digo y percibo cosas racionales y verdaderas, ¿verdad? En cambio, escucharme a mí en mis caprichos, en mis egoísmos, hasta en mis emociones, en mi sensibilidad, en todo lo que es como ajeno a la razón, ahí ya no hay sabiduría. ¿Ok? Bien. Sigo adelante. Vamos a leer estos 1, 2, 3, 4, 5 fragmentos que faltan. Los explico un poco y por favor, si quieren hacer un comentario sobre alguno de los fragmentos, por favor me interrumpen, ¿de acuerdo?
No podrás embarcar 2 veces en el mismo río, pues nuevas aguas corren siempre tras las aguas. Todo fluye. Y hay otro fragmento en donde no pone embarcar, sino bañarte. Ya no te puedes bañar 2 veces en el mismo río porque nuevas aguas corren siempre tras las aguas. ¿Okay? Entonces, insiste sobre el flujo del agua más que sobre el curso del río. ¿Okay? Siempre está ahí, pero al mismo tiempo no es nunca la misma agua. De cierta manera vamos a ver a Parménides un poquito más adelante, ya mañana. Y para Parménides lo importante es que el río siempre está en el mismo cauce, y siempre me lo encuentro en el mismo lugar. En cambio, lo importante para Heráclito es que nunca es la misma agua con la que me baño, ¿no? La guerra es el padre y el rey de todas las cosas. A unos los ha hecho dioses y a otros hombres, a unos esclavos y a otros libres. Otra vez la lucha de los contrarios, ¿ok? Y cómo puedo yo conocer mucho mejor lo que es un dios cuando lo distingo de lo que es un hombre, o a un esclavo de lo que es un hombre libre. Eso también es muy importante. La existencia del esclavo se explica por la existencia de hombres libres. ¿Okay? No solamente es un problema nociológico de conocer lo que es un esclavo, sino de la existencia misma de la esclavitud, se da por la existencia misma de la libertad. Esto es la dialéctica del amo y del esclavo, retomada por Hegel, que es muy fuerte. Y que es muy contraria a la manera aristotélica de pensar, pero que no le quita interés por eso. Y es esa dialéctica del amo y del esclavo, es que el esclavo es cuando una persona cuando es esclavizada por alguien, se vuelve esclavo, que es una relación con respecto al amo, pero el amo para ser amo necesita esclavos para ser amo. Y entonces, en la dialéctica hegeliana y también en la dialéctica heraclitiana, los opuestos siempre están al mismo nivel. ¿Ok? Y lo aplica evidentemente Hegel también para Dios. ¿De acuerdo? Dios necesita su criatura para ser Dios. Y por eso le cuesta tanto trabajo, de acuerdo a su razonamiento dialéctico, comprender que Dios es Dios en sí mismo y que no necesitaba crear. La creación es una necesidad, es un acto libre. ¿Okay? Y le cuesta mucho trabajo por esta manera de pensar. ¿Okay? Bien, pero aquí yo creo que lo que se quiso insistir al momento de poner en el manual este fragmento es justamente el problema de la lucha, de la guerra, tesis y antítesis, ¿verdad? Blanco, negro, Dios, hombre, esclavo, libre. Okay. Bien. El siguiente. Los hombres no saben cómo lo que varía coincide consigo mismo, pues hay una armonía de tensiones opuestas como las del arco y la lira. Es la armonía dentro de la tensión de los opuestos es el logos, pero también el logos es el dinamismo de oposición, es decir, la tensión de oposición dentro de la armonía. ¿Okay? Eso es lo que lo hace complicado. Lo puedo ver por el lado del dinamismo, o lo puedo ver por el lado de la unidad armónica y de la proporción. El logos ciertamente es proporción, pero el logos también es guerra. ¿Okay? Tensión. Luego, el 46. Lo opuesto es lo que nos conviene. ¿Okay? Aquí conveniencia tiene tanto el sentido de armonía como de guía para yo poder conocer las cosas y actuar en consecuencia. Por ejemplo, si voy a prender un fuego, necesito tener agua por ahí para poderlo apagar después, ¿ok? Y no terminar con la casa incendiada.
para dar un ejemplo de caricatura, ¿no? Pero que da un soporte sensible para comprender lo que está diciendo. 62. Debemos saber que la guerra es común a todas, que la lucha es justicia y que todas las cosas nacen y mueren por la lucha. Entonces, en esto sí es muy opuesto a Platón y a Aristóteles. Evidentemente es muy anterior, pero este tipo de fragmentos hace que Aristóteles sea muy duro con Heráclito. Y también Platón. O sea, decir que la justicia es lucha, es decir, decir que la justicia es dinámica, ¿eh? Y que se entiende o se realiza únicamente en oposición con la injusticia, en donde ambas están al mismo nivel, es muy contrario a la manera aristotélica de pensar. ¿Okay? La manera aristotélica y platónica, sobre todo platónica con respecto a la justicia, es que la justicia existe en sí misma y es una, y que no necesita de la injusticia, ¿eh? Para ser. En cambio, en Heráclito sí. ¿Okay? Por lo menos en este fragmento, quizá no en todos los fragmentos, y eso es lo que lo hace aún más complicado, y eso es lo que le hace decir a Aristóteles que Heráclito no respetó el principio de no contradicción, ¿verdad? Y de cierta manera tiene razón. Hay algunas cosas que hubiéramos necesitado más precisión de su parte para estar seguros que no se contradice. ¿Okay? Bien, debemos saber que la guerra es común a todos, o sea, todos estamos siempre en una cierta lucha, y es verdad, ¿verdad? Estamos en una lucha para adquirir las virtudes, estamos en una lucha para buscar la verdad, para no quedarnos en la cama todo el tiempo, para preparar la comida, etcétera. Hay toda una guerra, una lucha para seguir adelante, ¿ok? Em, eh, para seguir conquistando a su mujer, para mantenerse fiel en la vida religiosa. Todo eso son luchas, ¿verdad? Y justamente mientras me mantengo en esa lucha, la justicia continúa, ¿verdad? Sigo siendo fiel a mis decisiones, por ejemplo. Sigo siendo leal. Eh, y aquí ese dinamismo se explica también en la naturaleza. Bien. Entonces, esto en cuanto a los fragmentos. Es muy interesante leer directamente los fragmentos. Muy interesante. Entonces, vamos a ver el texto ya del autor, del filósofo actual, que trata de explicar lo que el logos es. Y vamos a ver dos, ¿ok? Primero vamos a ver el del libro de texto y luego vamos a ver un artículo. Logos es otro de los conceptos clave. Giovanni, ¿podrías leer para no leer yo siempre? Por favor. Sí, por favor. Luego, es otro de los conceptos clave en la doctrina de Heráclito. Logos es la legalidad sustancial del universo. Es lo que viene a dar racionalidad a los cambios, al movimiento, al devenir. Es la ley interna del devenir universal. Es el principio que gobierna las transformaciones sustanciales de la física. Decía Heráclito que el universo es fuego, que se enciende y se apaga según medidas. El tercer concepto clave es la oposición o lucha de los contrarios, porque dicha oposición es la ley que rige el universo. Lucha de los opuestos no significa destrucción. Al contrario, es complementación, es equilibrio y armonía dinámica entre las funciones opuestas de los contrarios. Esa opción Opinión. opinión general.
Es opinión general que el nombramiento de la dialéctica se encuentra en Heráclito. Detengámonos ahora en la lectura de algunos fragmentos numerados del propio Heráclito. Ok, ya los habíamos leído. Entonces aquí alumbramiento no tiene el sentido de iluminación, tiene el sentido de dar a luz, ¿verdad? Del nacimiento, el origen. Bien. Entonces, estas son los dos conceptos y entonces voy a subir un poquito más para ver, según este autor, cuál es el otro concepto clave en Heráclito. Héctor, ¿podrías empezar a leer a partir de para destacar el movimiento constante? Claro. Para destacar el movimiento constante que hay en la realidad, Heráclito decía, no podrás embarcar dos veces en el mismo río, pues nuevas aguas corren siempre tras las aguas. Y para explicitar las transformaciones o el devenir, recurrió al símil del fuego en los siguientes términos. Este mundo, que es el mismo para todos, no fue hecho ni por los dioses ni por los hombres, pues fue siempre, es ahora y será siempre un fuego eternamente vivo, que se enciende según medidas y se apaga según medidas. Perfecto, muy bien. De acuerdo. Entonces, sobre todo lo que quería leer con ustedes, lo demás creo que ya quedó bastante claro. Quizás hasta profundizamos un poquito más que el autor, pero me gustó este párrafo en donde el autor también explica lo que es el logos, ¿verdad? La legalidad sustancial del universo. Entonces ahí dice algo de estable y al mismo tiempo dice el principio que gobierna las transformaciones, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice aquí en azul en el recuadro. Creo que nada más es una transcripción. Ley sustancial del universo es lo que le da relacionalidad a los cambios, a los movimientos, al devenir. Es la ley interna del devenir universal. Es el principio que gobierna las transformaciones sustanciales de la física. ¿Okay? Todo es devenir, ¿ok? Pero es un devenir orientado. Esa es la cosa. ¿Eh? Orientado a seguir deviniendo, eso es cierto, no orientado a un reposo. Eso es lo que también le cuesta trabajo a Aristóteles y cuesta trabajo de esta manera de ver las cosas, ¿verdad? Como que el devenir se alimenta a sí mismo para siempre devenir y de cierta manera nunca ser y nada más estar siempre en el devenir. Y como que el logos es una garantía de siempre estar en ese devenir. Porque él mismo es devenir, opuesto de contrarios, pero con medida, con cierto sentido que mantiene justamente esa oposición o lucha de contrarios. Para Heráclito es la ley que rige el universo, la oposición o lucha de contrarios, es decir, la physis, es complementación, es equilibrio y armonía entre las tensiones opuestas entre los contrarios. Bien. Ahora quiero ver con ustedes la parte de este artículo. Entonces, este artículo ustedes lo encuentran aquí. Dice lecturas, después del video de Heráclito, dice lecturas, está esta lectura del libro de texto y después está este vínculo para abrir un PDF. Este es un artículo que salió en la revista Tópicos y habla sobre la unidad en Heráclito. Cosa muy interesante. Pero nada más quiero leer unos fragmentos con ustedes. Entonces, Marco, ¿podrías leer a partir de aquí hasta donde termina el párrafo, ¿ok? En donde dice tomado en su sentido ontológico fuerte. Tomado en un sentido ontológico fuerte, logos, el fundamento unitario y común o razón fundante de todas las cosas, es principio cósmico, porque penetra y dota de sentido a la realidad entera, sin exceptuar el orden social, político, ni el privado, moral y psicológico, en los que transcurre la existencia de los individuos.
En la medida en que constituye el nexo entre ambos planos, un aspecto crucial de la teoría heráclita, el logos, teoría de lo uno, es su dimensión cognoscitiva o epistémica, la conexión de logos, el lenguaje en el que está cifrado objetivamente lo real, con el saber. Ok, perfecto. Hasta ahí. Después de algunos ejemplos de algunos textos. Entonces, fíjense. Logos, que es ya para Heráclito, y por lo tanto da un avance importante en la filosofía. Fundamento unitario y común o razón fundante de todas las cosas. ¿Ok? Es un principio cósmico, como todos los presocráticos, ¿verdad? El principio es cósmico. Porque penetra y le da sentido a la realidad eterna. Entonces, logos es lo que dota de sentido. ¿Ok? Dota de orden. ¿Ok? Es cierto que ese orden es dinámico, pero ese orden existe. ¿Ok? ¿Y qué más dice aquí? Bien, y aquí está la conexión de logos con el saber, que pudimos ver justamente cómo esa conexión en realidad tiene que estar ligada con la noción de verdad. ¿Ok? Porque la realidad es verdadera y yo, al guiarme por el logos, a escuchar mi logos, comprendo la verdad de la realidad. ¿Ok? Bien. Ok, entonces la idea es que esto haya, este texto haya permitido esclarecer que para Heráclito el logos es una razón fundante, ¿ok? De todo. Y esto es interesante, ¿ok? Es decir, una razón fundante de todo. Esto abre la puerta grande a la ciencia. ¿Eh? Si la realidad es razonable, racional, se rige por ciertas leyes, puedo descubrir yo con mis logos ciertas leyes que rigen a la realidad. ¿Eh? Por ejemplo, no sé, la ley de la gravedad o la trigonometría o eh, el peso de las cosas para poder construir en arquitectura algo, etc. Bien, entonces voy a borrar esto. De acuerdo. Bien, entonces van a venir algunos ejemplos de algunos textos. ¿Ok? Necesito otro lector. ¿A quién le gustaría leer esta parte a partir de en este sentido? Yo, profe. Adelante. En este sentido, pueden recordarse varios textos, por ejemplo, B40, ¿no? Ataca a 4 representantes de la sabiduría tradicional, Caracterizada como mera polimatía, literalmente saber múltiple, que no enseña inteligencia, no B57. B57. Explota Ulteriormente esta visión crítica de la pluralidad dispersa como objeto de conocimiento, haciendo blanco en Hesíodo, maestro de muchos hombres y de Calos Pleiston, quienes creen que aquel sabía muchísimas cosas, Pleista Eidenai, aunque no supo reconocer siquiera el día y la noche, pues son
Hace de Homero, el más sabio de todos los helenos, la ilustración paradigmática de la incomprensión generalizada de los hombres, quienes como aquel se engañan acerca del conocimiento de las cosas evidentes. En contraste, B41 define lo sabio como algo único, entosofón, conocer el destino inteligente, que gobierna todas las cosas a través de todas. Pantaria Pantón. Hay un claro paralelismo con el sujeto de conocimiento que aparece en B32. Sigue, por favor, Bani. Sí. Caracterizado como lo único sabio, entosofón, uno, quienes sí alcanzan el entendimiento. Dice en B114, los que hablan con inteligencia son los que se refieren a lo común, y lo uno. La dimensión epistémica es, por su parte, condición previa de inteligibilidad de carácter ético o moral de logos, que es bastante visible. La idea misma de unidad presenta, pues, diversas facetas integradas orgánica y funcionalmente. Muy bien, ¿verdad? Por todo esto, Sí, sigue adelante. Por todo esto, no hay que desestimar la importancia de una aproximación a la poética de logos como parte de la metodología de investigación e interpretación, sobre todo si se asume que este término significa precisamente la palabra que dice el ser. En su dimensión poético-filosófica, logos es una verdad objetiva e inmediata, principio y norma universales del devenir, pero también es una voz que se hace oír, resonando como el sentido inadvertido en toda palabra, que habla desde dentro de cada uno. Así, por ejemplo, los más, hoy, son llamados incomprensivos. Nótese que la falta de inteligencia consiste en la capacidad de unificar y de conjuntar. Exacto. Apartados sordos. Perfecto. ¿Qué es lo que hace la inteligencia? Unifica y conjunta, ¿verdad? Y lo importante es que lo haga conforme a la realidad para poder ser verdadera. La definición de logos como la palabra que dice el ser también es muy interesante, ¿verdad? La palabra que dice el ser significa la palabra que dice lo real, ¿okay? Y si hay una palabra que dice lo real, es una palabra adecuada con la realidad, por lo tanto una palabra verdadera, y de ahí el vínculo entre logos y verdad. ¿Okay? Entonces, muchas ideas muy complejas, un poco oscuras, a veces un poco contradictorias, pero que va abriendo una brecha para un conocimiento de la realidad que es cada vez más profundo, ¿eh? Este autor. Bien, ¿algún comentario? ¿Todo bien? Ok, entonces, déjenme borrar esto de aquí. Bueno, voy a dejar de compartir. Bien. Quiero ver con ustedes ya para terminar el curso de hoy lo que vamos a ver sobre Parménides a partir de mañana, que Bani nos va a presentar su comentario de texto sobre Parménides. Entonces, la obra principal de Parménides es un poema que se llama De la naturaleza, ¿okay? Eso viene en el examen universal al final de su carrera. ¿Cómo se llama el poema de Parménides? De la naturaleza. Respuesta, ¿ok? Entonces, vamos a escuchar a Bani presentar algunos fragmentos del poema en la página 27 y después lo que todos nosotros tenemos que hacer es este punto 2. Después de su presentación, vamos a hacer un documento en Word, ¿ok? En donde vamos a identificar la estructura de este poema intitulado De la naturaleza, ¿ok? Entonces, lo que yo les recomiendo es copiar y pegar en un archivo de Word el poema que aparece en este vínculo. Es un poco largo, pero no es larguísimo.
y trabajar el texto esquemáticamente. Es decir, una vez que yo lo tengo en Word, voy haciendo ciertas marcas dentro del texto para tratar de identificar la estructura de ese texto. Y le voy poniendo títulos, ¿ok? Y así voy descubriendo cuál es la estructura de este poema. Y lo puedo hacer con cuadros, subrayando, insertando títulos conveniente a cada parte para despejar claramente la estructura ordenada del escrito de acuerdo con las ideas principales y secundarias expuestas por Parménides. ¿Ok? Entonces lo que se pide es simplemente que ustedes abran y lean el poema de la naturaleza de Parménides y que después se encuentren su estructura. ¿Cuál es la estructura, según ustedes, de este poema? ¿Okay? Fíjense que lo que se pide es una estructura filosófica, ¿ok? Puedo yo hacer una estructura literaria en donde quizá me voy a referir más a la manera de expresarse que al contenido mismo expresado. Si es filosofía, ríjanse por el significado, no por el tipo de expresión, para poder encontrar esa estructura de ese texto. ¿Okay? Esto en cuanto a este foro sobre Parménides. Y con esto terminamos la clase de hoy y mañana te escuchamos entonces, Vani, en tu presentación. Sí, profe. Claro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un gusto. Nos vemos mañana.